Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejeré al ángel y al bebé, al niño Dios. Este, Voy a utilizar estambre angorita en colores carne para la carita del ángel y las manitas. Para el niño Dios usaré para su carita. Rojo para el cuerpo del niño Dios. Amarillo usaré para los adornos y la areola. Otra vez, es que no he podido decir en todo el día el nombre. En amarillo, pero un amarillo fuerte. Voy a necesitar estambre blanco para la cuna del bebé, del niño Dios, y el traje del ángel. Voy a utilizar para las alas este tipo de estambre, ¿ok? También voy a usar pero lo voy a mezclar. Los voy a juntar y los voy a tejer juntos. Y le da a las alas les da vida. La verdad me gustó mucho. Es un detalle que cambié del angelito original. En la cajita de descripción les dejo los links para el video del angelito, porque ese ya lo había subido el tutorial y espero que me tengan paciencia porque fue de mis primeros videos y pues sí tiene fallas. Entonces, por cualquier cosa, pues déjame un mensaje en mis redes sociales, la que tengo en la caja de descripción, y ahí yo te contesto. El color café es para el cabellito del ángel. Voy a ocupar unos aritos de 3.5 centímetros de diámetro. Ay, llorando, pero sí, de diámetro. Voy a ocupar 2 botones negros de 3.5. No, no es cierto. Ay, no, permítanme. 2 botones de 1 centímetro de diámetro en color negro. Y voy a ocupar 2 ojitos de seguridad de medio centímetro de diámetro. A ver, espérenme. Ay. Sí, de medio centímetro de diámetro para el niño Dios. ¿Ok? Este sí es importante porque también hago ese cambio en lo del angelito. Y creo que ya. Entonces, espero que les guste el tutorial. En sí no lo voy a poder hacer el del niño Dios, pero el del angelito se los dejo en la cajita de descripción y queda así, ¿ok? Entonces, queda así el niño Dios y el ángel ya lo verán al final del video. Voy a utilizar un gancho del número 3. Y qué más. Pueden cambiar el estambre y los colores del bebé, sí lo pueden cambiar, pero el del angelito pues creo que no. Les va a gustar porque pues es en color blanco y espero que les guste. Y en la cajita de descripción les dejo los links para los animalitos y todo de lo del nacimiento, ¿ok? Ok, miren, yo hoy tejí al niño Dios. Miren más o menos, vamos a ver. Como 8 centímetros y medio. Y va en su cunita. Tejí al ángel. El ángel usé un arito para hacer la areola. Otra vez la misma palabra. Ese video lo tengo ya arriba de cómo se hace el angelito. Miren, utilicé un estambre muy diferente. Ok, ¿qué hice? Mezclé 2 estambres. De pelitos así, con el estambre de angorita. Y vean cómo se ven las alas.
La verdad, me gustó muchísimo porque esto no lo había hecho en el otro video, en el original. Es la misma indicación, pero mezclé estos dos estambres. Metí un arito de plástico de... A ver, espérenme. Yo sé que todo lo tengo que hacer con regla para que... Él tiene 3 centímetros de diámetro el arito, miren, de plástico. Dejen y lo saco, espérenme. Ok, miren, es este el arito de plástico y son 3 centímetros y medio de diámetro. Ay, me acabo de pegar en el dedo. Esta parte no la enseñé en el video del angelito, entonces vamos a hacer una cadena. Ok, jalo la orejita famosa. Voy a hacer esto. Vean. Voy a abrazar el arito y voy a tejer puro punto bajo por abajo y en la parte de arriba voy a abrazar y saco el punto así. Vean, así, abajo, luego arriba, y vean, así hasta forrar toda el arito, y así lo vamos a forrar, ¿ok? Esta parte no la había mostrado en el otro video. Es que lo cambié porque no tenía arito y creo que me gustó más. Entonces, cuando ya la terminen de forrar, en esta parte van a dejar estambre cuando rematen. Y voy a unirlo por 6 puntos bajos en esta parte. ¿Ok? Vean. Pellizquito abajo, pellizquito arriba y queda pegado. ¿Ok? Así se hace la areola. Areola. Ay, se me va el nombre. Es que... Y en este voy a unirlos así. Y lo voy a tejer. ¿Ok? Vean. Y no importa. Van tejiendo. Y van quedando juntos. Y entonces al ir tejiendo, va a quedar así las alitas. ¿Ok? Pueden ponerle alambrito aquí para que quede extendidas, pero miren, se quedan por el mismo grosor del estambre, quedan extendidas y quedan como pelitos. Miren, así se ve. ¿Ok? El angelito mide, son 15, 18.5 centímetros de alto. ¿Ok? Y va en proporción también a los otros muñequitos. Entonces, vean. A los Reyes Magos ya los habían visto porque les puse estas piececitas que no había marcado antes. Y los ojitos en todos los usé igual, menos en el bebé. En el bebé uso los más pequeños. Y porque la carita está más pequeñita, ¿ok? Si quieren agregarle algo al cestito, pueden hacerlo. O sea, yo les doy la base de lo que son los muñequitos, pero no es mío el patrón. La verdad no es mío. Sí hice modificaciones porque sí las hice. Yo de los 3 Reyes Magos los saqué del cuerpo de San José. Y el angelito, esa sí es creación mía. Les dejo en la cajita de descripción el link para que vean el video. Una disculpa de antemano porque el video es de los primeros videos que he hecho y sí tiene algunas fallitas, o sea, pues se ve quemada la imagen y cositas así, porque pues mi celular era más viejito. Entonces espero que tengan paciencia y y lo vean y saquen el angelito. ¿Qué más? Ah, cambié esta parte, nada más rodeé la cintura y en esta parte yo tejí una vuelta
en la vuelta 15 tejí en color amarillo y la 16 y 17 la dejé en blanco, ¿ok? Fue lo que cambié, pero espero que les haya gustado mis tutoriales de todo el nacimiento. Tengo otra lista de videos que es para los animales, que es el burrito, la vaquita, el elefante, el caballo, el camello, los patitos. El único que no subí fue el cerdito, porque tampoco es mío el tutorial. Ese de hecho lo saqué de un video. Por eso ni siquiera lo menciono en mis videos, porque ese sí se lo saqué a otra chica. Y entonces, por eso no lo pongo ni se los menciono. Pero con gusto les puedo decir cómo lo encontré en la aplicación de Pinterest. Espero que les haya gustado. Poco a poco. Ah, y también hice un pastorcito. También ahí sí viene el tutorial. Lo que puedo hacer es que en este video, no. Pues sí, puede ser que en este video les deje los links en la cajita de descripción de cada uno de los animalitos que para que completen su nacimiento y así ya lo tengan completo. Son como unas 6, 7 piezas más y pueden ir agregando cosas. Entonces, espero que les gusten y... Ah, sí, porque hice el camello, el elefante y el caballo para los 3 Reyes Magos. Para que los tengan completos. Bueno, se vería hermoso. Espero que les haya gustado. Y ahora sí, ya me despido. Es que necesito hacer mínimo 15 minutos en el video para que sea un video y no un short. Y regálenme un lindo comentario. Recomiéndenme, por favor, para que crezca mi canal. Y eso me anima mucho los lindos comentarios que me dejan. Mil gracias. Seguiré subiendo videos. Nada más que mañana aún no sé si sí suba o no, porque tengo que entregar algunas cosas como todo el nacimiento. Y entonces no sé si me dé tiempo, pero voy a procurar subir más videos poco a poco y que tengan variedad para hacer. Peticiones, porfa, déjenlos en los comentarios y yo con gusto las hago. Sí me llego a tardar, pero sí los voy haciendo poco a poco. Y ahorita les di énfasis a la Navidad, pero ya creo que ahora sí ya quedó todo completado y necesitamos hacer otros muñequitos. Espero que pasen felices fiestas, un lindo comentario y una manita arriba. Mil gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.